nuestro más sincero agradecimiento al CES por haber seleccionado entre los grandes temas, entre los grandes retos para su nueva línea de publicación, para esta serie de cuadernos, el cambio climático. En realidad, el cambio climático es un importantísimo reto para la economía y la sociedad regional. Es un reto y también una oportunidad. De eso es lo que trata este cuaderno, este número 1 de la serie de cuadernos. A modo de presentación, hay que destacar que el cambio climático ha sido elegido como riesgo global número 1 por el Foro Económico de Davos para 2016. Los líderes económicos mundiales han elegido el cambio climático como el principal riesgo para la economía mundial. En la otra cara de la moneda tenemos que ya en 2013 el Parlamento Europeo aprobó que el 20% del presupuesto de la Unión Europea se ha de destinar a la lucha contra el cambio climático entre 2014 y 2020. Estamos hablando de 180.000 millones en 7 años en la eurozona. Estos son dos aspectos que conforman este doble mensaje. Por un lado, un reto y por un lado, una oportunidad. Para situar la región, tenemos que indicar que su producción de gases de efecto invernadero es de 9 millones de toneladas, 9 millones de toneladas medidas como CO2 equivalente al año. De esos 9 millones de toneladas, 4,5, justo la mitad, se deben a las emisiones de 22 grandes empresas, entre las que a la cabeza está la refinería de Escombreras. El resto, los otros 4,5 millones de toneladas, están generados por lo que se conoce como sectores difusos: el transporte, la agricultura, la ganadería, la gestión de los residuos y la depuración de las aguas. Esos sectores difusos, que son ese 4,5 millones de toneladas, son sobre los que se puede intervenir en gran medida, es donde están las posibilidades de intervención, porque los otros 4,5 millones están generados por esas 22 empresas, como decía, y están regulados por una normativa muy estricta de carácter europeo. Es el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Otro aspecto importante es que no solo contribuyen a las emisiones globales, a esas emisiones, a esos 9 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, los productores, sino que hay una visión importante a tener en cuenta que hemos desarrollado especialmente en este trabajo para el CES. En este informe viene detallado, en la hoja Excel que da lugar a uno de esos gráficos que voy a comentar ahora, lleva un trabajo enorme que ha consistido en calcular y determinar la huella de carbono del murciano, la huella de carbono de la familia murciana media, la huella de carbono del ciudadano, del consumidor. Esa huella de carbono es nuestra contribución al calentamiento global. Es la primera vez que se cuantifica. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho partiendo de la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística nos dice qué gasta de media cada familia murciana en alimentación, en ropa, en transporte, en consumo de combustibles, y todo eso muy especificado. Lo que hemos hecho ha sido traducir, convertir los euros que gasta la familia en ese tipo de consumo
a emisiones que se generan para que ese consumo sea posible. Es decir, qué emisiones se generan para que una familia pueda consumir 1 kilo de determinado alimento, o qué emisiones se generan para que una familia pueda adquirir un pantalón vaquero. Esa es la contribución de los ciudadanos. Y hemos visto y hemos determinado una importantísima contribución. Un aspecto importantísimo es que el consumo de carburante del ciudadano, el consumo de carburante de las 531.000 familias de la región es la principal fuente de gases de efecto invernadero después de la refinería de Escombreras. Es, por tanto, el elemento fundamental sobre el que debe intervenirse, sobre el que debemos de intervenir. Es el consumo de carburante, es la utilización del vehículo privado el que genera el más importante de los más importantes de las emisiones de la región. Esas emisiones que a su vez son contaminantes, son la utilización de un vehículo privado no solo genera emisiones de gases de efecto invernadero, sino que en el centro de las ciudades va a generar peligrosos contaminantes para la salud. Estamos hablando de las emisiones de óxido de nitrógeno, estamos hablando de las emisiones de partículas tan pequeñas, conocidas como PM10 y PM2,5, partículas inferiores a 10 micras o a 2,5 micras. El incentivo del coche eléctrico es, por tanto, un elemento fundamental, es un elemento de ecoeficiencia por muchas razones, entre ellas porque mejoraría la salud en nuestras ciudades. Hay muchos ejemplos de ecoeficiencia y en este trabajo hemos descrito otros muchos, como los que las empresas que van a intervenir en esta jornada han puesto en valor experiencias de éxito como la de Kernel y Estrella de Levante, con plantas de biogás en las que el Fondo Estatal de Carbono les compra las emisiones evitadas, que ya no se generan y en cambio se aprovechan para producir electricidad. Proyectos ecoeficientes súper necesarios para la región, como el corredor mediterráneo, en el que el coste la diferencia de coste entre utilizar el transporte por carretera para trasladar nuestros productos a los países consumidores, nuestros productos agroalimentarios, frente al transporte en ferrocarril, es de 3 veces más barato el ferrocarril y 3 veces menos contaminante. Estos son ejemplos que nos permiten valorar las posibilidades de la ecoeficiencia, y sería ese lado positivo de la presión para la mitigación del cambio climático. El otro lado, la otra vertiente, sería la adaptación. La primera idea que hay que comentar es que la adaptación es inevitable. Aunque cerráramos las emisiones a cero mañana mismo, el planeta tardaría muchísimo tiempo, en algunos gases de efecto invernadero hasta cientos de años, en eliminar ese impacto. Por tanto, la adaptación va a ser inevitable. Los impactos serán menos negativos, evidentemente, sobre todo a final de siglo, si hemos reducido las emisiones desde ya mismo, pero los impactos en cualquier caso se van a producir. Por lo tanto, lo inteligente es iniciar políticas de adaptación. Para iniciar las políticas de adaptación hay una generación de conocimiento
que es imprescindible, y ahora en la región hay un foro de expertos a través del Observatorio Regional del Cambio Climático que está precisamente desde el año 2007 generando ese conocimiento que es fundamental. Y decía que para las políticas de adaptación de cualquier sector y de cualquier territorio es imprescindible empezar por visualizar cuáles van a ser las condiciones en el futuro, es decir, los escenarios del futuro. Los escenarios climáticos son fáciles de determinar. Hoy en día sabemos con mucha probabilidad cuál va a ser el incremento de temperatura que vamos a tener dentro de 30, dentro de 40, dentro de 50 años, gracias a EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, y también cómo se van a reducir las precipitaciones. Esos son escenarios climáticos que tenemos a nuestra disposición, el número de días cálidos que se va a generar, el porcentaje de incremento de la temperatura, cómo van a ser las noches, en fin, todo lo que necesite cualquier sector para saber si va a poder seguir produciendo o se va a generar sus productos o va a producir va a prestar su servicio en las condiciones favorables dentro de 20, 30 o 40 años. También se sabe con mucha probabilidad cuáles serán los niveles de subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar es otro escenario importante a tener en cuenta, sobre todo, obviamente, para los municipios costeros. En números redondos, podemos decir que la información actual, las tendencias de los mareógrafos en zonas cercanas como Valencia, marcan medio centímetro de subida del nivel del mar al año. Esto, que parece poco importante, en zonas muy bajas del litoral, puede ya afectar a zonas de suelo urbano. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en las figuras de planeamiento urbanístico. Y en este sentido hay que valorar muy positivamente el que desde el año 2013, con la última modificación de la ley de evaluación ambiental, la ley 21/2013, nos permite a la administración ambiental exigir que se tenga en cuenta en el procedimiento de evaluación ambiental de los planes urbanísticos y en la evaluación ambiental de los nuevos proyectos. Esto es muy importante porque ya se puede introducir en estos planes exigencias de prevención de los riesgos del cambio climático, de algunos aspectos tan sencillos como los recomendados por la Comisión Europea de hacer cada vez más permeables nuestras calles, que es muy fácil, en vez de hacerlas tan impermeables, para que se pueda capturar gran parte de las lluvias torrenciales que se producen cada vez en más cortos periodos de tiempo, y es evitar esos costes ocultos del sellado del suelo. También es muy fácil obligar desde el planeamiento urbanístico a que se tenga en cuenta la cada vez mayor escasez de agua en el futuro, diseñando los nuevos crecimientos urbanos con captura de agua, es decir, que se coseche el agua que cae en las terrazas y en los correspondientes depósitos pueda reutilizarse después para jardines y en definitiva, para luchar contra esas avenidas. Por último, creo que uno de los aspectos, a mi modo de ver, más destacados que exponemos en el informe es la visión de conjunto de cómo estaría nuestra región en cuanto a las posibilidades de adaptación, es decir, cuál sería la vulnerabilidad de nuestra región en relación con el resto de regiones europeas. Esa foto de nuestra situación futura se ha podido obtener desde el año 2013, que terminaron los estudios de la Comisión Europea,
y es una foto que nos permite ver que el cambio climático va a incrementar las desigualdades. El cambio climático va a afectar especialmente a las regiones del sur, a las regiones de Italia, a las regiones del Mediterráneo español, de Grecia, y va a afectar menos a las regiones del norte y del centro de Europa, que a su vez son las que tienen más capacidad económica y van a, precisamente por su situación, van a poder reducir el impacto y, por tanto, mejorar su adaptación. Todo esto nos lleva a que el cambio climático, si no se quiere que sea un incremento más a la ya desigual situación en la relación norte-sur, debe permitir compensar con fondos europeos a las regiones que van a estar más afectadas por el cambio climático. Es, creo, un reto político, social y económico de primera magnitud el que se genere una especie de fondo de cohesión para el futuro que permita ayudar a las regiones que van a ser más desfavorecidas por el cambio climático frente al resto de regiones europeas. Muchas gracias.